Amén, hermanos. Ahora creo que sí estamos bien. Déjeme chequear aquí también para que no nos pase como la última, la última vez. Gracias por su paciencia. Amén. Vamos a estar compartiendo algo muy interesante. eh, Algo que interesa mucho también a los no creyentes y que debe interesarnos, pero más que interesarnos en nosotros, tiene que tener un efecto en nuestras vidas: la segunda venida del Señor Jesucristo. Y hoy sería la introducción, solamente unas palabras de advertencia, cuáles van a ser las reglas del juego. Esta serie va a ser unos 3 o 4 estudios bíblicos que vamos a estar compartiendo, ¿verdad? Entonces son los últimos días, es un estudio escatológico. Vamos a estar haciendo una serie. Este es el primero de la serie, el primer estudio bíblico. Hoy es la introducción, que sería unas palabras de advertencia, ¿verdad? De cómo vamos a nosotros a estudiar, cómo tenemos que ver la escatología bíblica. Esto ya lo he compartido algunas veces. Ahora estoy poniendo el material junto y quizás tenga que también investigar un poquito más para los futuros estudios bíblicos. Así que todos sean bienvenidos y vamos a orar en esta tarde, noche. Y estoy muy contento de que podamos hacer esto, de que podamos comunicar el mensaje de Jesucristo a través de las redes sociales. Y usted, especialmente hermano de Comunidad de Gracia, nos multiplicamos cuando usted pone en su Facebook las predicaciones y los estudios bíblicos. Tienen un efecto multiplicador. Si 5, 6, 7, 8 de nosotros o más lo ponemos en nuestra página de Facebook, entonces vamos a tener más vistas. La palabra va a llegar a más vidas y nuestro ministerio va a ser más conocido. Además de eso, ¿verdad? Lo principal es que la palabra del Señor se publique, llegue a muchas personas. Y este es un medio que con su colaboración podemos hacer esto, ¿verdad? Cuando estamos en la iglesia, somos una congregación pequeña y ahora tenemos la oportunidad, mientras se normalizan y nos congreguemos nuevamente, de poder multiplicar el mensaje del Señor Jesús. Oremos antes de iniciar. Que el Señor prepare nuestro corazón, nuestra mente, y que me dé a mí también la gracia para ser claro. En estos temas hay muchas preguntas, muchas incógnitas. No pretendo aclarar todo, al menos con un estudio bíblico, pero espero que aclaremos muchas cosas en 3, 4 estudios bíblicos. Y si usted va teniendo preguntas, por favor, mándemelas, ¿ok? Y con tiempo vamos a contestarles. Tenemos una pregunta pendiente que contestar de otro tema, de una hermana que nos preguntó algo sobre Oseas. Y vamos a estarla contestando también, no hoy, pero vamos a estarla contestando pronto. Padre, venimos delante del trono de la gracia a suplicarte misericordia, a suplicar tu favor inmerecido, Señor. Aquí estamos, te pedimos tu gracia, que tu palabra sea expuesta, Señor, con claridad. Que el nombre de tu Hijo Jesucristo sea glorificado y que tu pueblo sea edificado. Y que prepares corazones de aquellos que aún no te conozcan, Señor, a través de esta palabra, con el poder de tu Espíritu Santo. Y a nosotros, Señor, también cámbianos, te lo pedimos. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén y amén. 1. Definamos primero qué es la escatología. Pues la escatología es el estudio de las últimas cosas, ¿verdad? Escatos, las últimas cosas, y logos sería el conocimiento, el estudio. Escatología, el estudio de las últimas
cosas, ¿verdad? O de los últimos eventos profetizados en la Biblia. Eso sería la escatología bíblica, porque los musulmanes también tienen su escatología, ¿verdad? Pero nuestra escatología es escatología bíblica. ¿Qué dice la palabra del Señor sobre los tiempos del fin o los últimos días? Pues es un tema muy vasto. Yo solo escribí aquí algo, por ejemplo, eventos, ¿verdad? Futuros. El regreso de Cristo, el rapto, el milenio, la resurrección de los justos, por decir algunos eventos del futuro. Personajes, la bestia, ¿verdad? Y hay más de una bestia en el Apocalipsis, ¿verdad? La bestia que sale, por ejemplo, del mar, ¿verdad? El falso profeta, el dragón, la gran ramera, Babilonia, la gran ramera. Estamos hablando de personajes, por decir a algunos. Imagínense entonces cuántos estudios bíblicos nosotros tendríamos que hacer para cubrir todos estos eventos y tratar de explicar todos estos personajes. Solo si vamos al libro de Apocalipsis para estudiarlo con un poco de detalle, tomaría varios estudios bíblicos, pero vamos a tratar lo más que el Señor nos permita. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Les repito, esta es la introducción. Esas son unas palabras de advertencia de cómo nosotros vamos a tratar este tema de la escatología bíblica, los últimos días. Entonces, ya definimos qué es escatología. Es el estudio de los últimos acontecimientos o de los eventos finales. ¿Ok? Cuando en Mateo 24, cuando el Señor Jesús da lo que se conoce como el sermón del Monte de los Olivos, los discípulos le hacen una pregunta, porque ellos le dicen en Mateo 24, leámoslo, Mateo 24, verso 1. Mateo 24, Mateo 24 junto con el libro de Apocalipsis y las cartas a los tesalonicenses es donde tenemos más sobre los eventos del fin. Y Mateo 24 tiene paralelos en Lucas y en Marcos. Entonces, cuando queremos estudiar los eventos del fin, nos vamos a tener que ir a Marcos 24, a los pasajes paralelos en Marcos y en Lucas, a primera y segunda de Tesalonicenses y al libro de Apocalipsis. Mateo 24:1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Usted ha oído esto, usted lo sabe. Y respondiendo él les dijo, ¿miran todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ellos estaban admirando el templo, y el templo de Herodes era un templo hermoso que tardaron como 40 años en terminar de construir. Era un complejo de edificios de un blanco resplandeciente, donde habían puertas de oro. Era monumental, era fantástico, era una maravilla de la construcción. Herodes pasó la historia no solo por ser un hombre sangriento, sino se le conoce como Herodes el Grande debido a sus grandes construcciones, y una de ellas que él inició fue la construcción de este templo para contentar así a los judíos, porque él mismo no era judío. Y las piedras de las bases de las paredes eran grandísimas, ocupaban o lo que es ahora una habitación, ¿verdad? Piedras altas y enormes. Entonces, los discípulos y cualquiera que hubiera ido al templo y miraba el templo quedaba asombrado de aquella construcción, y le dicen por eso, ¿verdad? Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y para sorpresa de ellos, la respuesta del Señor Jesús les dice, pues no quedará piedra sobre piedra de ese magnífico templo, de ese templo
donde suponía que estaba la presencia del Señor, representaba la presencia del Señor, donde tenían que ir a adorar los judíos, los hebreos, los creyentes de ese tiempo. Pero el Señor iba a cambiar la administración, el tiempo de los judíos iba a pasar hacia lo que se conoce ahora el tiempo de los gentiles, y aquel lugar de adoración ya no iba a ser ese lugar de adoración. Y debido al muro de los lamentos, es lo único que quedó de aquel gran templo, el templo de Herodes, ¿verdad? Entonces, para la mente hebrea, era muy difícil de creer que Dios iba a permitir que ese templo fuera a ser destruido, ¿verdad? Entonces cuando Jesús dice esto, mire el 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Verdad? La pregunta es 2 o 3 preguntas, ¿verdad? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Luego, hoy no, pero luego vamos a estudiar Mateo 24 y luego vamos a comentar en detalle estas preguntas. Pero mire la respuesta del Señor Jesús. No les contesta inmediatamente su pregunta, sino antes de entrar en detalles, el Señor les da una advertencia. Y mire la advertencia que el Señor les dice, o que el Señor Jesús les da. Esto es Mateo 24, 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. O sea, sobre este tema, sobre la escatología, sobre los últimos días o sobre los días del fin, hay mucho engaño, ¿verdad? Entonces lo primero que hace el Señor Jesús antes de entrar en algún detalle, en alguna respuesta de la pregunta de los discípulos, es una advertencia. Y eso es lo que yo quiero hacer hoy con usted que me acompaña y que muy amablemente me está escuchando en esta noche bendita, porque este es el día que hizo Jehová, y le digo que me gozo mucho de poder hacer el ministerio a través de este medio que el Señor nos da, junto con mis hermanos de Comunidad de Gracia, que hemos estado muy activos, y le doy gloria a Dios, y eso alegra mucho mi corazón, y le doy gracias a todos los hermanos por su apoyo. Entonces les dice nuevamente, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Esa es una advertencia. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. O sea, hay mucho engaño en este sentido. El versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces, hay una advertencia sobre el engaño, hay una advertencia sobre los falsos profetas. Amén. Bueno, entonces ya definimos qué es la escatología. Es el estudio de los eventos de la profecía bíblica respecto a los últimos eventos, sobre los días del fin, sobre los eventos del fin, sobre los personajes del fin. Y tenemos que ir a Mateo 24 junto con los pasajes paralelos que nos ayudan a mejor interpretar. Está en Marcos 13 y está en Lucas 21, los pasajes paralelos de Mateo 24. También tenemos que ir a las cartas del apóstol Pablo a los hermanos de Tesalonicenses y el libro de Apocalipsis, y también menciona a Pedro sobre la venida del Señor Jesús, el juicio final y otras cartas. Pero serían las 3 bases bíblicas más fuertes o con más detalle: el sermón de los olivos, las cartas del apóstol Pablo a los tesalonicenses y el libro de Apocalipsis. Luego, la advertencia es que el Señor les da a sus discípulos: tengan cuidado que nadie os engañe, porque vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo. Y cuando os digan que el Cristo está en el desierto, no vayáis.
no les creáis. Cuando les digan que está en un aposento ahí, en secreto, no vayáis, no les creas, porque el Hijo del Hombre, su venida será como el relámpago. Y vamos, cuando miremos en el próximo jueves sobre la segunda venida, que vamos a hablar específicamente, vamos a ver que la segunda venida de Cristo es pública y es evidente, como nada que en la historia se ha experimentado anteriormente. Va a ser algo maravilloso, algo fabuloso para los creyentes, para los que esperamos la segunda venida del Señor Jesús. Entonces, primera advertencia: evitemos las especulaciones. No hay otra doctrina bíblica donde se especule más que en la doctrina de los últimos tiempos, que en la escatología bíblica. Cada año se escriben varios libros respecto al fin. Se hacen películas, hay una serie de televisión, Left Behind, y que esa es la teología que tienen muchos creyentes nada más. Algunos libros, porque se escribió un libro, Left Behind, una serie de libros, y luego se hizo una serie para televisión, y también se han hecho películas. Hay películas que se llaman El Rapto, y eso es a veces la teología que los creyentes tienen. Pero tenemos que ir a estudiar el Sermón del Monte, tenemos que estudiar las cartas del apóstol Pablo a los tesalonicenses, y tendríamos que estudiar el libro de Apocalipsis realmente para tener una buena teología, una base bíblica. Y lamentablemente hay mucha especulación. Se ha escrito mucho sobre esto, ¿verdad? Les repito, cada año salen muchos libros respecto a este tema, porque la gente tiene mucha curiosidad sobre el futuro. Y la gente va y le paga a alguien para que le lea la mano, para que le tire las cartas, para que le hable sobre el futuro, para que le diga si le conviene esa mujer, si le conviene ese hombre. La gente lee horóscopos para saber su futuro. A la gente le encanta, como que tiene una necesidad, como que tenemos una necesidad de saber el futuro. Pero los cristianos sabemos cuál es nuestro futuro, y sabemos cuál es el futuro: que Cristo viene, y viene pronto. Nosotros no tenemos necesidad de que nos lean la mano, de que nos tiren las cartas. Nosotros tenemos la palabra, la profecía más segura, la palabra del Señor, este libro bendito, las Santas Escrituras, que nos hablan a nosotros y nos dan lo que necesitamos saber sobre el futuro, sobre nuestro futuro. Y le anticipo que nosotros sabemos cuál es el resultado del futuro. Se habla que el director de un seminario muy conocido en Estados Unidos no tenían un espacio para tener sus actividades deportivas, y tenían que ir a una high school a prestarles el gimnasio para poder practicar actividades deportivas como básquetbol. Y el conserje de la escuela, uno de los conserjes de la escuela, se tenía que quedar a esperar a que los del seminario hicieran sus actividades deportivas, que regularmente eran ya en la tarde para la noche, después que se cerraban las actividades de esa escuela. Y el presidente del seminario miró a este conserje, una persona humilde, sencilla, leyendo la Biblia. Leyendo, pero el presidente del seminario se dio cuenta que estaba leyendo la Biblia. Y le pregunta al conserje: ¿qué estás leyendo? Y el conserje muy sencillamente le dice: pues estoy leyendo la Biblia. Bueno, sí, pero ¿qué estás leyendo de la Biblia? Bueno, estoy leyendo Apocalipsis. Y el presidente le pregunta con mucha curiosidad: ¿y entiendes algo? ¿Sí entiendes Apocalipsis? Claro que sí, le dice este creyente. ¿Y qué es lo que entiendes? Que Cristo al final va a ganar, que de Cristo es la victoria. Y dice este teólogo, imagínense, el presidente de un seminario, un académico, que nunca ha oído una mejor síntesis sobre el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis nos habla sobre la victoria de Cristo,
sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el mundo, sobre sus enemigos. Y ahora la pregunta es esta. ¿Tú estás al lado de Cristo? Porque si estás al lado de Cristo, su victoria es nuestra victoria. Somos victoriosos. Si tú no estás al lado de Cristo, estás del lado de los perdedores. De los que a Cristo viene a hacerles juicio. Pero mis hermanos de Comunidad de Gracia, qué bueno que usted y yo estamos del lado del vencedor. Y ese, si usted quiere saber el final del asunto, es esto: que de Cristo es la victoria. Gloria a su nombre. Y si le preguntan si entiende el libro de Apocalipsis, pues sí, léalo. Pero usted debe saber esto: que la síntesis, en resumen, es la victoria de Cristo sobre todos sus enemigos. Bueno, le decía yo, hay muchas especulaciones, demasiadas especulaciones. Yo creo que con respecto a la Biblia, los predicadores, los maestros, debemos ser muy cuidadosos, muy temerosos de parte de Dios de no estar diciendo cosas erradas. Y debemos ser muy serios. A mí me da mucho gusto platicar con usted de esto, podernos sentar, usted allá en su casa, no sé si en su habitación o en la sala de su casa, quizás usted con un cafecito, con un té. La próxima vez me voy a hacer un té caliente mientras yo esté aquí con usted platicando para mi garganta. Hoy solo tengo un poquito de agua, pero para que podamos estar más cómodos. Entonces, hermanos, evitemos toda especulación. Cada fin de siglo y principio de siglo hay especulaciones muy grandes, que ya viene el fin del mundo. Cuando se terminó o venía el año 2000, estamos en el año 1999, algo famoso que se llamaba el Y2K, que supuestamente las computadoras iban a dejar de funcionar, que ya no iban a poder hacer vuelos, que las fábricas iban a parar porque las computadoras ya no iban a poder funcionar y todo lo que estaba computarizado iba a parar y que venía el fin del mundo. Se escribieron libros. Yo vi como hermanos en Cristo, y no es malo ser precavidos, ¿verdad? Los que podían y los que tenían llenaban sus basements con comidas enlatadas, con aguas, botellas de aguas, en fin. Luego salió algo de los mayas, no recuerdo el nombre de las profecías mayas, y así hay mucha especulación. Pero usted y yo no esperamos, si somos creyentes no esperamos el fin del mundo, nosotros esperamos el regreso de nuestro amado y glorioso Señor Jesucristo. Que se preocupen las personas que no conocen de Dios, que se preocupen las personas, y con mucha razón, que no tienen a Cristo en su corazón. Usted y yo tenemos mucha paz porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Mire lo que Pablo les escribe a los hermanos de Tesalonicenses en la segunda carta de Tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 1, 2 y 3. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1, 2 y 3. Si compramos, si usted me ayuda a que compremos la aplicación, entonces vamos a poder tener los versículos en pantalla. ¿Verdad? Si usted me quiere ayudar, usted me puede mandar ahí un mensajito en privado para que esto sea entre todos. Segunda Tesalonicenses 2, 1 y 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, eso es lo más hermoso de la venida del Señor Jesucristo. Para nosotros va a ser una reunión con Él. Y se supone que si usted es creyente, yo soy creyente, que estamos esperando. Lo esperamos a Él, esperamos una unión con Él. Reunirnos. No, ahora espiritualmente nos gozamos mucho en Él, aunque no lo hemos visto. Pero se imagina cómo será verle a Él en su gloria. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. O sea, no se preocupen.
sean bíblicos, les está. Por eso es necesario que tengamos una base bíblica, una buena teología sobre la escatología, sobre los eventos de los últimos días. Entonces los hermanos tesalonicenses, como que alguien les escribió, como que alguien les llegó a mover el petate, como que alguien les llegó con especulaciones y ellos pensaron, ya es el fin, ya vino el Señor Jesús y nosotros nos quedamos. Pero Pablo les dice que no dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar, de cómo Pablo les había enseñado, de cómo Pablo les había instruido. Ni os conturbéis, o sea, no se preocupen, no estén preocupados, no estén con miedo, no estén ansiosos. Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Que para nosotros no es motivo de preocupación. Para nosotros debe ser un motivo de gozo. Si Cristo viene, gloria a Dios. Si estos son los últimos tiempos antes de la venida de Cristo, amén, que el Señor venga. Y como dice el libro de Apocalipsis, el Espíritu y la Iglesia dicen, ven, Señor Jesús. Entonces debemos limitarnos a lo que la palabra, lo que las Escrituras nos enseñan. El que empieza a especular, a inventar, a meter su pensamiento, a meter historias y a querer llenar con información lo que no nos enseña la Biblia, hermanos, va a caer en error. No especulemos, evitemos la especulación. Entonces, ¿usted qué va a esperar de mí en esta serie de estudios bíblicos sobre los días del fin, sobre la escatología? Yo voy a evitar toda especulación. Y cuando sea mi opinión en algo, le voy a decir, esta es mi opinión o esto es lo que creo yo. Cuando sea el entendimiento que yo tenga, le voy a decir, este es mi entendimiento. ¿Ok? Entonces, toda especulación respecto a esto. Mateo 24, 35 y 36. Siempre nos vamos a ir a Mateo 24 porque ya ve, es muy importante para el estudio escatológico. Y yo le voy a invitar que usted lo lea y que lea los pasajes paralelos en Marcos 13 y en Lucas 21. Si usted lo lee despacio, usted lo lee con calma, si usted lo estudia, usted se va a estar preparando, usted va a estar adquiriendo conocimiento y doctrina sobre los eventos del fin. Así que si usted lo lee y cuando lo comentemos, usted más fácil lo va a asimilar. Debemos limitarnos a lo que las Escrituras revelan. Mateo 24, 35 y 36. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Nadie sabe la hora, nadie sabe el día. Por eso yo no le puedo decir, hermano, este es el fin, Cristo viene, ya viene la gran tribulación. La hora nadie la sabe. ¿Ok? Y muchos de los libros que se escriben es tratando de decirnos cuándo Cristo va a venir, cuando las Escrituras son tan claras. 24:36, pero el día, Mateo 24, verso 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Cuándo Cristo viene? No sabemos, nadie sabe. Podría ser mañana, pudiera ser en una semana, pudiera ser en un mes, pudiera ser en un año, pudiera ser en 10 años, pudiera ser en 100 años. Nadie sabe. Lo importante para el creyente no es cómo o cuándo, sino lo importante para el creyente es que vivamos una vida donde estemos esperando al Señor, que vivamos una vida de expectativa, que Cristo viene pronto. Sea que nos toque vivir en nuestra generación la segunda venida de Cristo, experimentar esto, o sea que muramos y de todos modos vamos a ser resucitados en la segunda venida de Cristo. Mire cuántas generaciones de cristianos han pasado, cuántas generaciones de creyentes, 2000 años ya, y Cristo no ha venido. Pero cuando Cristo venga,
todos esos creyentes que han muerto con esta esperanza van a ser resucitados, van a ser los primeros. Y luego, eso está en Tesalonicenses, y luego dice, los que estemos vivos. Mire cómo hablaba el apóstol Pablo, los que estemos vivos. O sea, que vivía, esa iglesia del primer siglo vivía con una expectativa: Cristo ya viene, Cristo ya viene. Y los que quedemos vivos seremos transformados. Es lo que nos dice la palabra del Señor. Le decía que la mayoría de libros que se escriben empiezan a especular sobre las fechas, sobre personajes. Por ejemplo, cuando estaba Ronald Reagan, decían cada valor de la letra de su nombre, le daban un valor de acuerdo al orden del abecedario. La A es 1, la B es 2, la C 3, etcétera, algo así. Y sumaban y le daba 666, entonces Ronald Reagan era el anticristo y Ronald Reagan ya se murió. Después que Mikhail Gorbachev, y también les daba, se hacen sus fórmulas matemáticas, 666, y que porque tenían su lunar aquí, ¿verdad? En la frente, estaba algo calvo Mikhail Gorbachev, y entonces esa era la marca de la bestia, ¿verdad? Y ahora alguien sacó que el coronavirus, el corona está en español, y con el abecedario, pero en inglés que no tiene ñ, les da, y le suman 666. Eso no es bíblico, eso es especular. En 1988, hermano, salieron 88 razones por las que Cristo viene en el año 1988. Los que no tienen una base bíblica, los que tienen una mala teología, los que especulan, hermano, a veces cometen grandes errores. Muchos dejaron de estudiar. Muchos padres ya no mandaron a sus hijos a la universidad, pero decían: ¿para qué vas a ir si Cristo ya viene? Algunos dejaban sus trabajos, y algunos, eso fue el problema en Tesalónica, que algunos habían dejado su trabajo porque decían: Cristo ya viene, y Pablo les tiene que escribir: pues el que no trabaje, que no coma. Sino ocupados en vuestro negocio, les dice Pablo. Esa es la manera de esperar a Cristo. Trabajando lo que tenemos que trabajar, haciendo lo que tenemos que hacer, nuestro trabajo secular y el ministerio, y la obra de Dios, nuestra casa y la iglesia. Ocupados, así es como se espera al Señor, purificándonos, guardándonos, ansiando su venida. Hechos, para poder avanzar, lo voy a leer rápido, no lo voy a esperar a que usted lo estoy asumiendo que usted trata de buscarlo, ¿verdad? Pero para avanzar, porque no sé cuánto tiempo llevamos. Hechos 1, 6 y 7. Déjeme revisar aquí a ver cuánto tiempo llevamos. Hechos 1, 6 y 7. No puedo ver acá. Hechos 1, 6 y 7 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Hay mucha gente que está enfocada en el reino hoy. Y si hay una manifestación, una parte del reino que es ahora, ¿verdad? Un reino real, es espiritual, pero es un reino real, pero físicamente no se ha manifestado el reino. Entonces los que se habían reunido le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: ¿no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad? Entonces no perdamos el tiempo, hermano, leyendo ese tipo de literatura, viendo esos tipos de películas. Esa es mala teología. No os toca a vosotros, no les toca a ustedes saber o conocer los tiempos o las sazones. Ese no es su negocio. Nuestro negocio es vivir vidas santas esperando la manifestación del Cristo de la gloria. Ese es nuestro negocio. Nuestra esperanza es: Cristo viene, y tener una vida acorde a esa esperanza. Otra vez, Hechos 1:7. No les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad.
Bueno, eso es la primera. Evitemos especulaciones. La gente especula de todo. Ahora del coronavirus hay especulaciones, que China lo hizo a propósito, que fue fabricado, que esto, no sabemos, eso es especular, no sabemos. Dos, para seguir avanzando, y por favor si tiene preguntas me las envía, no podemos ser dogmáticos. En la escatología hay muchas posiciones. Hay diferentes entendimientos de la escatología. En lo único que sí debemos ser dogmáticos respecto a la escatología es que Cristo viene. Si hay un hermano en Cristo, que se dice hermano en Cristo, y no cree que Cristo viene, lo más probable es que no es hermano en Cristo. Es muy clara la enseñanza bíblica de la segunda venida de Cristo. Ahora, por ejemplo, el tiempo del rapto, antes de la tribulación, en medio de la tribulación, al final de la tribulación, esas ya son posiciones. Pero si tenemos un entendimiento diferente respecto a los detalles, respecto a la cronología de los eventos, no podemos ser dogmáticos. Solo hay cosas en las que sí, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios. En eso sí tenemos que ser dogmáticos. Nadie que niegue la deidad de nuestro Señor Jesucristo, hermano, no tenemos la misma fe con Él. No podemos juntarnos a alabar al Señor con el tal. El Señor Jesús, 100% hombre, 100% Dios. Es el Hijo de Dios. El Señor Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día. En eso sí somos dogmáticos. Es la base de nuestra fe. Resucitó al tercer día. Por 40 días se manifestó a más de 500, entre ellos, por supuesto, a sus 11 apóstoles. Y ascendió a los cielos y está a la diestra de Dios Padre. En eso sí somos dogmáticos. Y que Cristo viene. En eso sí somos dogmáticos. En todos los detalles alrededor de la segunda venida de Cristo no podemos ser dogmáticos. Sí tenemos que tomar una posición, ¿verdad? Pero si un hermano en Cristo no cree exactamente como yo creo, hermano, él sigue siendo mi hermano en Cristo. No es un ateo, no es alguien que esté negando la fe. Por ejemplo, con respecto a la segunda venida de Cristo, solo para que usted vea las diferentes posiciones que hay. Están la posición que es premilenial, o sea que Cristo viene antes del milenio. Está la posición que dice es postmilenial, o sea que Cristo viene después del milenio. Está otra posición que se llama amilenial, o sea que mira el milenio como algo simbólico, no como algo real, como algo físico. Eso solo con respecto a la segunda venida de Cristo, tres posiciones diferentes. Y cada uno de esos que tiene una posición tiene pasajes bíblicos para sustentar su posición. Con respecto al Apocalipsis, por ejemplo, mire, está el preterismo. Y el preterismo, los que tienen esta posición, pues dicen que todo lo del Apocalipsis ya se cumplió, que no hay nada para el futuro, que todo fue cumplido. Está la posición que es histórica, que es la interpretación de una continuidad histórica, que el Apocalipsis es una continuidad histórica. Está la idealista, que el Apocalipsis solo nos refleja un conflicto de ideales, un conflicto entre el bien y el mal. Está la futurista, que dice que del capítulo 4 al 22 todo eso es para el futuro. Y hay posiciones entre una y otra, en parte preterismo, parte histórica, y así hay muchas posiciones. Y estos hermanos que aman al Señor Jesús tienen base bíblica para sustentar su posición. Entonces no seamos dogmáticos con respecto a los detalles y a los tiempos y a la cronología de los eventos finales. Debemos ser humildes. No lo sabemos todo. No pretendamos saberlo todo.
quizás debamos nosotros revisar nuestra posición y corregirla. Bueno, no hay peor cosa, especialmente en esto de la escatología, que alguien venga y diga, ya me fue revelado el Apocalipsis. Y el Apocalipsis es esto y esto y esto porque el Señor me lo reveló. ¿Verdad? Debemos ser humildes. Porque no hay peor orgullo que el orgullo espiritual. El creer que lo sabemos todos. Y cada día vamos a ir aprendiendo. Yo llegué a los caminos del Señor antes de cumplir 10 años. Ya tengo un buen recorrido en esto. Y durante este tiempo yo he tenido que corregir muchas veces mi entendimiento bíblico respecto a algunas cosas. Mi entendimiento bíblico respecto a lo escatológico. Lo he tenido que corregir. Porque no podemos ser dogmáticos y debemos ser humildes. Bueno, dicho esto, no debemos preocuparnos por los detalles. Aquel que viene y se preocupa por los detalles y quiere unir todos los puntos y hace inclusive punto por punto, detalle por detalle, hasta de qué color de ojos va a tener el anticristo, lo que significa el 666. Yo creo que Dios ha dejado algunas cosas como un misterio que lo vamos a saber hasta que Él nos lo explique, o lo vamos a entender hasta que sea historia, ¿verdad? Entonces, por ocuparnos de los detalles muchas veces olvidamos lo más importante, que Cristo viene, y a consecuencia que Cristo viene como ladrón en la noche, que es el aspecto negativo de la venida de Cristo, como ladrón en la noche aquellos que no están preparados. Pero usted y yo, hermanos, hermanas, somos llamados a estar preparados. Se supone que tenemos que tener una vida con expectativa, con la esperanza, viviendo como que Cristo viene hoy, pero trabajando, hermanos, como que Cristo viene en 1000 años. Esa debe ser nuestra actitud, el balance. No preocuparnos por los detalles, porque lo que nos proporcionan las profecías bíblicas, hermano, es una panorámica de lo que va a pasar. Mire, por ejemplo, una profecía ya cumplida, que ahora sí la podemos entender, porque tenemos la historia donde encaja perfectamente esta profecía, y ahora tenemos detalles, pero gracias a la historia. Pero cuando se dio la profecía, se dio solo el panorama general, no se dieron detalles. Daniel 9:26. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. Mira, ahí estaba escrito que se iba a quitar la vida al Mesías, y los judíos no lo entendieron. Se recuerda que incluso los discípulos del Señor Jesús, sus apóstoles, no lo entendieron. Más claro no podía estar. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Imagínese usted que esta profecía no sea cumplida, y empezamos nosotros a querer ocuparnos de los detalles y a especular qué pueblo será. Que cuando se escribió esta profecía, ni aún los romanos ni aún era pueblo, que fue el pueblo que cumplió esta profecía, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. El año 70 la ciudad fue destruida, y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Qué nos está dando este versículo? Un panorama general del que el Mesías iba a venir, iba a ser muerto, de que la ciudad iba a ser destruida y que el templo iba a ser destruido. No nos da detalles, nos da un panorama general. Claro que ahora, porque es una profecía ya cumplida, podemos ir a la historia y ver y llenarla en los detalles, ¿verdad? Pero en su momento, si alguno agarra esta profecía y empieza a especular y empieza a querer darle detalles, hermano, hubiera perdido el tiempo, que era lo importante de la profecía, que el Mesías iba a ser muerto y que Jerusalén
y el templo va a ser destruido. Entonces, a veces por fijarnos en los detalles, nos olvidamos de lo más importante. La gente viendo Left Behind, o la gente leyendo estos libros llenos de especulación y llenos de detalle, hasta con formas matemáticas para determinar el día en que Cristo viene, están perdiendo el tiempo. Se están olvidando realmente de lo importante es que Cristo viene y en consecuencia debemos vivir vidas santas, vidas agradables a Dios, estar preparados para ese día, para que no seamos sorprendidos como cuando es aquel sorprendido por el ladrón en la noche. Entonces, ya dijimos, evitemos especulaciones, no seamos dogmáticos respecto a las fechas, a la cronología, al orden de los eventos. Seamos humildes. Hay hermanos en Cristo que tienen otra posición que nosotros. Son nuestros hermanos en Cristo. No creamos que nosotros tenemos siempre la razón y que nosotros lo sabemos todos. No, seamos humildes. No nos detengamos en los detalles. No perdamos el tiempo. No os toca a ustedes saber los tiempos y las sazones. Los tiempos y las sazones es los detalles. No nos toca a nosotros saber eso. Y hermano, lo más importante, lo que es esencial y central sobre todos estos eventos, sobre la resurrección de los justos, sobre el rapto, sobre el milenio, sobre las bodas del Cordero, sobre todos estos personajes que a veces nos parecen misteriosos y que despiertan la curiosidad de cristianos y no cristianos. La bestia, el número de la bestia, el dragón, las bestias, diferentes bestias que aparecen en el libro Apocalipsis, la mujer, sus pies están sobre una luna, la gran ramera. Pero todo esto gira alrededor de la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Lo que es esencial, lo que sí debemos ser dogmáticos, es que Cristo viene. Y esa debe ser nuestra esperanza. Y esa debe ser nuestra bandera de batalla. Eso debe ser lo que nos debe animar. No importa cuán mal esté la situación, no importa cuán mal se mire la crisis que estamos enfrentando, sepa, hermano, que Cristo viene, porque eso le da a nuestra alma mucho ánimo y debemos vivir vidas que reflejen que estamos esperando a Cristo. Imagínese usted una novia esperando al novio, ahí para si tiene su cafecito, su jugo o su té. Llega el día de la boda y el vestido está sucio. ¿Cómo se va a casar con un vestido sucio? ¿Cómo pretendemos nosotros ser cristianos y no tener una vida de santidad? El regreso de Cristo, entonces, es lo esencial, es lo central, es lo principal. Cristo viene pronto. Y el Espíritu y la iglesia, la verdadera iglesia, dicen: ven, Señor Jesús. Y miren, mismas palabras del Señor Jesús en Juan 14:3. Es otro versículo muy importante respecto a la venida del Señor Jesús. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. El mismo Señor Jesús prometió regresar por los suyos. Hechos 1:11. Los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Imagínense, si usted y yo hubiéramos estado ahí, igual que ellos, igual que los galileos, con la boca abierta, viendo al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo va a venir? ¿Cómo fue levantado? ¿Con un cuerpo? Y así va a regresar Él, va a ser visible. Entonces la venida, y lo vamos a hablar en el otro estudio, la segunda venida del Señor Jesús es pública y es eminente. Déjenme terminar, vamos a concluir. Entonces, esta es la introducción de una serie de estudios bíblicos, de escatología bíblica.
Y hablamos unas palabras de advertencia. La regla del juego es evitar las especulaciones, no ser dogmáticos, ser humildes, no preocuparnos por los detalles y saber que el centro, la base, la esencia de esta doctrina de la escatología es que Cristo viene, la segunda venida de Cristo, que es pública y que es eminente. Y vamos a hablar sobre eso el próximo jueves, que es pública y que es eminente. Entonces, conclusión. Necesitamos teología y no cronología. Hay quienes han hecho, y a veces pues es en buena intención y un esfuerzo de hacer tablas de los tiempos, de cuando Cristo viene, cómo es el arrebatamiento, el milenio, la tribulación, la gran tribulación, etc. Y hacen sus tablas, pero en esas tablas están reflejando la posición que ellos tienen, ¿verdad? Pero no necesitamos cronología. Lo que necesitamos es una buena teología para no ser movidos, para no ser sorprendidos, ¿verdad? Lo otro es, hermanos, es que el que espera a Cristo se purifica a sí mismo. Si no, esto es pura curiosidad. Si no, esto es como el mundo, que tiene curiosidad sobre el fin del mundo, tiene curiosidad sobre el futuro, y está dispuesto a ir con un brujo, una bruja, para que supuestamente le diga el futuro. Pero en el creyente esto no debe ser solo una curiosidad. Recuérdense que debemos ser, más que oidores de la palabra, debemos ser hacedores de la palabra. Primera de Juan 3, 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, aquí en Cristo, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Pero mire, estamos en Primera de Juan, capítulo 3, verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿en el qué esperanza? Su segunda venida, su manifestación, y todo lo que implica para nosotros su manifestación, que nosotros seremos manifestados como Él también. Él es glorioso, nosotros vamos a ser gloriosos. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, se limpia, vive una vida santa, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Como quién? Como Cristo. Recuérdense, sin santidad nadie verá al Señor. Y debemos vivir vidas con esa anticipación de que Cristo ya viene. Debemos trabajar en la obra del Señor como que Cristo ya viene. Debemos vivir como que Cristo ya viene. ¿Serán estos los que Cristo viene y por eso es esta pandemia? Yo no lo sé, pueda que sí. Solo les recuerdo que también en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, hubo también una pandemia, la gripe española, que mató a muchísima gente también, ¿verdad? Y que la gente tuvo que estar, así como usted y yo, recluidos en cuarentena. Debemos vivir en anticipación, porque en Mateo 24, 33 al 39 nos habla de los días de Noé. Nos habla que la gente siguió viviendo como que no venía el diluvio. No se preocuparon, se casaban y se daban en matrimonios, hacían banquetes, siguieron haciendo sus negocios, viviendo la vida loca, como que nada venía, no vivían la vida con anticipación, y los sorprendió el diluvio. Y nosotros, el Señor Jesús en su amor nos advierte que Él viene y que viene pronto. Primera de Pedro 4:7 dice así, la Nueva Traducción Viviente: el fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. ¿Qué está diciendo Pedro? Sí, viene el fin. Cristo viene. Que seamos serios en las cosas de Dios. Que seamos serios en la búsqueda del Señor. El que ama su venida se purifica a sí mismo, recuérdese. Y recuérdese que no necesitamos saber los detalles que la Biblia no nos da. Si nos vamos a poner a llenar la Biblia, lo que dice la Biblia, más los detalles, lo más probable es que vamos a errar. Y lo que necesitamos es una buena teología,
una buena base bíblica y una vida santa que refleje esa teología. Recuérdense, esta es solo la introducción. Si tienen preguntas, por favor, llámeme, mándenme un texto. Muchos de ustedes tienen mi teléfono, los que no, por Messenger. O aquí mismo usted puede mandar una pregunta. Espero que esta serie sea de edificación. Espero que en esta serie podamos responder a inquietudes que usted tenga en su corazón. Que el Señor les bendiga, que el Señor le guarde, y seguimos estudiando los últimos tiempos. Seguimos con este estudio escatológico el próximo jueves. Bendiciones.